El estruendo del vaso al romperse sobre el piso hizo temblar el aire, y Lucía sintió cómo algo dentro de ella también se quebraba mientras la discusión se apagaba de golpe, como si el universo exigiera silencio para mostrarle la verdad que había querido ignorar. Diego la miró sin entender el temblor en sus manos, y ella apenas pudo susurrar que estaba cansada, aunque en su pecho ardía una tormenta que llevaba meses creciendo sin que nadie la viera. ¿Y si el peor día de tu vida fuera el comienzo de tu propósito? El eco de esa pregunta le atravesó la mente mientras respiraba el olor amargo del café derramado, mezclado con el miedo a perderse para siempre. No puedo seguir así, dijo con una voz que no parecía suya, y el silencio se volvió un espejo feroz. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Una lágrima cayó sin permiso, revelando que ya no peleaba por la relación, sino por su alma. Entonces entendió que esa noche no era un final, sino una grieta por donde podría entrar la luz. Lucía caminó por el pasillo con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho, sintiendo que cada paso la alejaba de la versión de sí misma que había sostenido por demasiado tiempo. El silencio parecía susurrarle un secreto que no terminaba de comprender, pero que la empujaba a seguir adelante aunque el miedo le mordiera la espalda. ¿Te has preguntado por qué el destino destruye justo cuando crees estar listo? La pregunta la golpeó mientras se apoyaba contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. Recordó todas las veces que cedió para no generar problemas, las veces que cayó para no incomodar, y sintió cómo la verdad se abría paso entre los restos de su esperanza. Algo tiene que cambiar, murmuró, y en ese instante entendió que el amor que duele no siempre es amor. A veces es una alarma, y si el universo la estaba guiando hacia algo más profundo. El pasillo la llevó hasta el espejo del recibidor, y al encontrarse con su reflejo, sintió una punzada que no esperaba. Era como mirar a una desconocida, alguien que había aprendido a sonreír sin alegría y a ceder sin darse cuenta. ¿Y si el peor día de tu vida fuera tu señal de despertar? Tocó su mejilla, sorprendida por la marca brillante de la lágrima que aún no se había secado. La casa estaba silenciosa, pero en su interior algo rugía con fuerza, como un animal que llevaba mucho tiempo atrapado. No quiero desaparecer, dijo en voz baja, y esa frase se sintió como una llave girando dentro de una puerta olvidada. Por primera vez en meses, no pensó en Diego, pensó en sí misma. Y ese pequeño gesto fue el comienzo de un temblor distinto, uno que prometía reconstrucción. Lucía abrió el cajón donde guardaba sus llaves y encontró la pulsera que su madre le había regalado años atrás, un pequeño símbolo de quién había sido antes de moldearse para agradar. Al sostenerla sintió un calor inesperado, como si un hilo invisible le recordara que aún tenía un lugar donde volver, ella misma. ¿Qué harías si el universo te rompiera solo para reconstruirte distinto? Cerró los ojos y dejó que ese pensamiento la atravesara. Por primera vez, entendió que había estado buscando respuestas en una relación que ya no podía sostener su corazón. Respiró hondo, y en esa inhalación se sintió menos sola, como si la vida le ofreciera una mano silenciosa. Guardó la pulsera en su bolsillo, no como un recuerdo, sino como una promesa. El sonido de un mensaje entrante la sobresaltó, y al ver el nombre de Marina, sintió un alivio inesperado. Era como si el universo le ofreciera compañía justo cuando estaba a punto de quebrarse de nuevo. «¿Estás bien?», leyó en la pantalla, y el simple gesto la hizo temblar. ¿Te has preguntado por qué aparece la persona correcta justo cuando más lo necesitas? Las palabras de su amiga se sintieron como un abrazo invisible que la sostenía en medio del caos. Por un momento dudó si responder.
temiendo que decir la verdad abriera una herida que había evitado por demasiado tiempo. Pero algo en su interior la empujó. No estoy bien, escribió finalmente. Y esa confesión se convirtió en el primer ladrillo de su reconstrucción. La mañana llegó sin pedir permiso, arrastrando un cansancio que se le pegó a la piel, como si la noche anterior hubiera sido un incendio del que apenas escapó. Lucía se sentó en el borde de la cama, sintiendo que cada respiración pesaba más de lo esperado, como si su cuerpo supiera antes que ella que algo estaba cambiando por dentro. ¿Y si el destino te empuja justo cuando más temes avanzar? El pensamiento la atravesó mientras miraba la luz filtrarse por las cortinas con una dulzura que contrastaba con el caos de su corazón. Recordó el mensaje que le había enviado a Marina y sintió un pudor extraño, una mezcla de alivio y miedo. Decir la verdad siempre es un riesgo. Hoy voy a cuidarme, murmuró sorprendida por la firmeza de su voz. Y aunque aún temblaba, había algo nuevo latiendo en ese temblor, una chispa que se negaba a apagarse. Mientras preparaba café, el aroma cálido le recordó quién había sido antes de convertirse en la sombra que intentó sostener un amor que ya no podía sostenerla. Cada pequeño gesto, llenar la cafetera, abrir la ventana, dejar que el aire fresco entrara, se sintió como una caricia invisible que la invitaba a volver a sí misma. ¿Te has preguntado por qué a veces la vida te habla a través de lo cotidiano? Lucía apoyó las manos en la encimera y dejó que el vapor del café la envolviera, como si fuera una señal de que aún había belleza en lo simple. Pensó en Diego, en todo lo que cayó para no herirlo, en todo lo que se hirió a sí misma para mantener la paz. No quiero seguir eligiéndome al final, susurró. Y esa frase, dicha en voz baja, sonó como una declaración que llevaba demasiado tiempo esperando nacer. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo la calma que había intentado construir, y al ver el nombre de Diego en la pantalla, el aire pareció hacerse más pesado. La inquietud subió por el pecho como una ola que ya conocía demasiado bien. ¿Y si este era el momento en que debía elegir entre repetir la historia o cambiarla para siempre? Se quedó mirando el dispositivo mientras él insistía con mensajes breves que parecían urgentes, pero no sinceros. Sintió ese viejo impulso de responder rápido, de calmarlo, de volver a encajar en el molde que él esperaba. Pero algo dentro se negó con fuerza. No voy a correr esta vez, pensó mientras dejaba sonar el teléfono. En el silencio posterior, descubrió que no solo estaba rechazando una llamada, estaba eligiéndose de una forma nueva. Marina llegó poco después sin avisar, como solo llegan quienes conocen tus silencios mejor que tus palabras. Al abrir la puerta, Lucía sintió que el mundo se aflojaba un poco, como si la presencia de su amiga tuviera el poder de devolverle el aire que había estado conteniendo. ¿Qué pasaría si permitieras que alguien te viera en tus partes rotas sin vergüenza? Marina la abrazó con fuerza, sin preguntas, sin juicios, y en ese contacto, Lucía sintió que una parte de su pecho se desarmaba para poder reconstruirse. Pasaron a la sala y, con un suspiro profundo, Lucía comenzó a contar lo que llevaba meses callando. No buscaba lástima, solo verdad. Y mientras hablaba, notó que cada palabra la hacía un poco más libre, como si quitara piedras de un camino que había decidido volver a caminar. Ya sentadas en el sofá, Marina tomó las manos de Lucía y la miró con esa claridad que siempre la desarmaba. No puedes salvar una relación perdiéndote a ti misma, dijo con una calma que atravesaba cualquier defensa. Lucía sintió un nudo subirle a la garganta, porque cada palabra era una verdad que había evitado mirar de frente.
¿Y si el amor verdadero nunca te pide que te borres? Se dejó caer contra el respaldo, dejando que la sinceridad de su amiga la sostuviera como un puente entre lo que había sido y lo que podía ser. Habló de miedos, de dependencia, de esa sensación silenciosa de estar desapareciendo un poco más cada día. Cuando terminó, Marina le apretó la mano con cariño, y en ese gesto simple, Lucía sintió que el mundo no estaba tan perdido como había imaginado. El día siguiente comenzó con una inquietud suave, como un murmullo que se colaba entre las rendijas de cada pensamiento. Lucía caminaba hacia el trabajo con el corazón dividido entre el miedo a lo desconocido y la sensación nueva de estar recuperando algo que creía perdido. ¿Y si el peor día de tu vida fuera en realidad una brújula? El sol de la mañana iluminaba la ciudad mientras el eco de la conversación con Marina se repetía en su mente, empujándola a no esconderse más. Cada paso parecía recordarle que sus decisiones no solo estaban cambiando su relación, sino su manera de mirarse. Se preguntó si Diego entendería su silencio, si ella misma sería capaz de sostenerlo sin caer de nuevo en viejos hábitos. Respiró hondo antes de cruzar la puerta de la oficina, sintiendo que aquel lugar cotidiano se había convertido en un escenario para su renacer. Apenas entró, Julián la saludó con una sonrisa tranquila que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Él tenía esa forma de mirar que invitaba a bajar las defensas sin miedo. Mientras hablaban de trabajo, Lucía sintió una extraña paz, como si su presencia le recordara lo que significa una relación equilibrada, sin exigencias silenciosas ni sacrificios disfrazados de cariño. ¿Te has preguntado cómo cambia el mundo cuando alguien te trata con respeto? Julián notó su cansancio, pero no presionó. Solo le ofreció un café con un gesto amable. Ese pequeño detalle le hizo temblar por dentro. No estaba acostumbrada a recibir sin dar de más. «Gracias», dijo con una sinceridad que la sorprendió. Y en esa simple palabra encontró un alivio inesperado, como si estuviera reaprendiendo a existir sin cargarlo todo. Durante la pausa, Lucía salió a la terraza del edificio buscando aire, pero encontró algo más: claridad. Observó la ciudad desde arriba, las voces lejanas del tráfico, la gente moviéndose como si todos llevaran sus propias batallas invisibles. ¿Qué harías si descubrieras que tu mayor lucha siempre fue contigo misma? Sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de cuántas veces había ignorado las señales de agotamiento emocional. Recordó noches enteras calmando a Diego, justificando sus silencios, apagando sus propias necesidades para mantener la paz. Ese pensamiento la atravesó como un rayo. No era egoísmo querer espacio, era necesidad. Apretó la baranda con firmeza mientras una parte de ella comenzaba a soltarse, como si un nudo antiguo finalmente empezara a deshacerse. Al regresar a su escritorio, vio que tenía varios mensajes nuevos de Diego, más insistentes que los de la mañana. Su pecho se tensó de inmediato, como si una sombra conocida intentara envolverla otra vez. ¿Qué pasaría si dejaras de responder por miedo a perderte? Leyó las palabras rápidas, cargadas de ansiedad, disfrazada de preocupación, y sintió ese impulso automático de justificar, calmar y ceder. Pero se detuvo. Cerró los ojos un momento, escuchando esa voz interna que llevaba años apagada. «No puedo seguir sosteniendo algo que me rompe», pensó con una firmeza recién nacida. Respiró profundo y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como quien coloca un límite por primera vez. El silencio que siguió no fue angustia, fue libertad. Más tarde, mientras la oficina se vaciaba, Julián se acercó para despedirse y notó el brillo extraño en sus ojos. No preguntó detalles.
Simplemente dijo que esperaba que encontrara algo de calma. Ese gesto sincero la desarmó más de lo que esperaba. ¿Y si la vida te mostrara otro tipo de amor sin necesidad de enamorarte? Lucía sintió una calidez inesperada, no por romanticismo, sino por la certeza de que existían vínculos donde no necesitaba desaparecer para ser aceptada. Caminó hacia la salida, sintiendo un pulso nuevo, como si una puerta interior hubiera comenzado a abrirse. Cada paso hacia la calle se sintió más ligero que el anterior, y por primera vez en mucho tiempo no temió regresar a casa, temió no seguir avanzando. Esa noche, la casa se sintió distinta, como si el silencio observara cada movimiento de Lucía, mientras ella dejaba su bolso sobre la mesa y respiraba hondo, intentando descifrar el temblor que la recorría. El cansancio era profundo, pero no oscuro. Era el tipo de agotamiento que aparece cuando por fin empiezas a soltar lo que te pesa. Y si el destino te pide una pausa para escuchar tu propia verdad, encendió una luz tenue y notó que sus manos ya no temblaban como antes. Se hizo un té, buscando un poco de consuelo, pero encontró algo más, una certeza suave, casi frágil, de que estaba aprendiendo a mirarse sin miedo. Caminó por la sala con pasos lentos, sintiendo que cada rincón revelaba partes de sí que había escondido. Y en esa calma nueva surgió la pregunta que ya no quería evitar. ¿Quién soy cuando no estoy tratando de salvar a nadie? Se sentó en el sofá y abrió un cuaderno viejo que había usado años atrás para escribir sueños que ya no recordaba. Las páginas amarillentas parecían susurrarle una verdad que había olvidado. Antes de la relación, ella tenía metas, ganas, fuego propio. ¿Qué harías si descubrieras que dejaste de soñar para no incomodar? Pasó los dedos por una frase que había escrito tiempo atrás. No quiero perder mi voz. La ironía le dolió como un pinchazo. Sin pensarlo, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir, no para tener respuestas, sino para escucharse. Las palabras salieron torpes al principio, pero luego fluyeron como si hubieran estado esperando ese momento. En cada línea se reconocía un poco más, y en cada reconocimiento, algo roto dentro de ella empezaba a alinearse. Mientras escribía, un recuerdo olvidado regresó con fuerza. La vez que renunció a un proyecto que amaba, porque Diego dijo que la necesitaba más presente. En ese momento lo tomó como amor. Hoy lo veía con otros ojos. ¿Te has preguntado cuántas veces confundiste control con cariño? Sintió un nudo subirle a la garganta, no por rencor, sino por darse cuenta de lo poco que se había cuidado. Cerró el cuaderno y apoyó la frente en sus manos, dejando que la tristeza pasara sin pelearla. A veces sanar duele, pero es un dolor que limpia. Cuando levantó la mirada, algo dentro de ella brillaba distinto. Ya no era una herida abierta. Era un camino. Y ese cambio silencioso la hizo respirar más hondo que en toda la semana. Minutos después, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Diego, sino un mensaje de Marina. ¿Cómo sigues? Lucía sonrió con suavidad, sintiendo que la vida le ofrecía apoyo justo cuando estaba lista para recibirlo. ¿Qué pasaría si te permitieras sostenerte en quienes te quieren bien? Le respondió con honestidad, sin máscaras, sin minimizar lo que sentía. Marina la animó a descansar, a no forzarse a celebrar cada paso, por pequeño que fuera. Esa conversación breve la envolvió en una calma nueva. Una calma que no dependía de nadie, pero que se fortalecía con el cariño genuino. Lucía dejó el teléfono a un lado y se recostó en el sofá, sintiendo que por fin no estaba huyendo de sí misma. Más tarde, mientras apagaba las luces para irse a dormir, algo dentro de ella se acomodó de una forma inesperada.
No era felicidad plena ni certeza absoluta, pero sí un paso firme hacia algo más honesto. ¿Y si este fuera el inicio de la vida que siempre mereciste? Subió a su habitación con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si cada paso marcara un compromiso consigo misma. Al acostarse, sintió un cansancio distinto, uno que no venía del desgaste, sino del crecimiento. Cerró los ojos con una suavidad que no recordaba, agradeciendo en silencio las pequeñas revelaciones del día. Y en la quietud de la noche, un pensamiento le cruzó el corazón como un susurro. No vuelvo a perderme. Nunca más. La mañana siguiente llegó con una claridad inesperada. Lucía abrió los ojos antes de que sonara la alarma, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado durante la noche, como si su corazón hubiera encontrado un ritmo nuevo. Se levantó despacio, observando cómo la luz suave entraba por la ventana y pintaba la habitación con un brillo tenue. ¿Y si el destino te mostrara que renacer no siempre hace ruido? Mientras se preparaba para salir, notó que ya no tenía ese peso en el pecho que la había acompañado por semanas. No era ausencia de dolor, sino presencia de decisión. Caminó hacia la puerta con una calma firme, consciente de que cada paso la alejaba de versiones de sí que ya no quería cargar. En silencio, se prometió escuchar su voz por encima de cualquier miedo. En la oficina el ambiente parecía el mismo, pero ella no. Caminó entre los escritorios con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la veían todos los días. Julián la saludó con su gentileza habitual, pero esta vez ella sintió algo diferente, la capacidad de recibir sin sentirse en deuda. ¿Qué pasaría si dejaras entrar el cariño simple sin justificarlo? Mientras trabajaban lado a lado, revisando unos documentos, él notó que estaba más tranquila. «Hoy te ves ligera», comentó con una sonrisa suave. Lucía bajó la mirada con un rubor tímido, no por atracción, sino por reconocimiento. Se estaba tratando mejor, y el mundo respondía. Después de la pausa, salió a la terraza con un café caliente entre las manos. El viento fresco le rozó el rostro y sintió cómo su cuerpo soltaba poco a poco las últimas capas de miedo. ¿Te has preguntado qué se siente volver a elegirte? Dejó que el sol tocara su piel mientras pensaba en todo lo que había permitido por no quedarse sola. Pero ahora entendía la verdad. Estar sola nunca había sido el enemigo. Olvidarse de sí misma. Sí. Cerró los ojos un instante, escuchando la ciudad moverse debajo de ella como un recordatorio de que la vida seguía. Y ella también. En ese momento, supo que su historia apenas comenzaba. Más tarde, al volver a su escritorio, vio nuevamente mensajes de Diego. Esta vez no sintió culpa ni ansiedad, sino un respeto profundo por su propio límite. ¿Qué harías si entendieras que no salvar a otro también es salvarte? Abrió uno de los mensajes y leyó las palabras cargadas de urgencia, excusas y promesas recicladas. Tomó aire y, con una calma que no conocía antes, escribió una respuesta corta, honesta y firme. No para atacarlo, sino para liberarse. Al presionar enviar, sintió un estremecimiento que recorrió su columna como un rayo silencioso. Era la sensación de cerrar una puerta con dignidad, no con rabia. Y en esa acción simple, descubrió que la paz también tiene sonido. Al salir del trabajo, la tarde la recibió con un aire tibio que parecía celebrar su decisión. Caminó por la calle sintiendo que el mundo había recuperado colores que llevaba tiempo sin ver. Y si avanzar fuera más simple de lo que imaginabas, compró una pequeña planta en una tienda cercana, impulsada por un gesto espontáneo. Quería algo que creciera con ella. Mientras regresaba a casa, el peso de los últimos meses comenzaba a soltarse, capa por capa. Al llegar colocó la planta junto a la ventana y sonrió con una ternura nueva.
No era un gran cambio, era un símbolo, una chispa. La confirmación de que, aunque doliera, se estaba reconstruyendo de la manera correcta. Y esa verdad la abrazó con una calidez que nunca antes se había permitido sentir. El fin de semana llegó con una calma que parecía irreal. Lucía despertó sin prisa, escuchando el silencio de su hogar como si fuera una melodía nueva. Se preparó un desayuno sencillo y abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco, sintiendo que cada rincón de la casa respiraba junto a ella. ¿Y si parte de sanar fuera aprender a disfrutar la soledad sin miedo? Mientras colocaba la planta que había comprado el día anterior en un lugar con mejor luz, sintió un cosquilleo de alegría suave, casi infantil. Era extraño. Después de tanto dolor, sentir algo tan puro. Caminó por la sala observando su propio reflejo en los objetos, tranquila, presente, viva. Y con un susurro interno que apenas se atrevía a aceptar, reconoció que ya no era la misma. Decidió salir a caminar por el parque cercano, un lugar que solía visitar antes de perderse en la rutina de la relación. El olor a tierra húmeda y el murmullo de los árboles la recibieron como una bienvenida olvidada. ¿Te has preguntado qué partes de ti esperan a que regreses? Mientras avanzaba entre senderos que conocía de memoria, sintió que algo dentro de ella se recolocaba. Pasó junto a una pareja que reía y no sintió envidia ni tristeza, solo una extraña gratitud por estar encontrándose a sí misma. Se sentó en una banca y cerró los ojos, dejando que el viento le despeinara el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo, le daba curiosidad. De regreso a casa, encontró un mensaje de Julián invitándola a una exposición de arte que se inauguraría por la tarde. No había nada oculto en sus palabras, solo una invitación sincera. Lucía dudó un segundo, temiendo que cualquier acercamiento pudiera arrastrarla de nuevo a viejos patrones. Pero luego recordó algo esencial. Podía elegir distinto. ¿Qué harías si entendieras que las conexiones también pueden ser livianas? Sonrió al darse cuenta de que la simple idea de ir le generaba ilusión, no presión. Respondió que sí, dejando que esa decisión marcara un pequeño cambio en su narrativa. Se permitía compartir con otros sin perderse. Y esa libertad nueva la hizo caminar más ligera por la sala. La galería estaba llena de colores y murmullos suaves cuando llegó. Julián la saludó con una sonrisa tranquila, como si hubiera estado esperándola sin ninguna expectativa. Caminaron entre los cuadros mientras conversaban sobre formas, luz y emociones. Lucía se sorprendió al escucharse reír, no para agradar, sino porque realmente le nacía. ¿Y si compartir sin miedo fuera la forma más honesta de vivir? Julián no intentó guiarla ni presionarla, simplemente acompañó su ritmo. Y en esa compañía silenciosa, ella descubrió algo revelador. No necesitaba que nadie la completara, solo necesitaba sentirse libre. Esa idea la recorrió como una corriente suave, iluminando todo desde adentro. Al salir de la galería, la noche estaba tibia y parecía sostenerlos con una calma inesperada. Caminaban sin prisa, comentando algunas obras, cuando Lucía sintió un impulso sincero. «Gracias por esto», dijo, y su voz llevaba una claridad que la sorprendió. Julián solo asintió, sin intentar interpretar nada, sin llenar el aire de expectativas. ¿Y si la verdadera compañía fuera simplemente estar? Se despidieron cerca de la avenida, y mientras ella caminaba hacia su casa, notó que no había vacío ni confusión, solo una paz serena que la envolvía por completo. Miró el cielo oscuro atravesado por algunas luces de la ciudad y pensó, por primera vez sin miedo, ¿estoy bien? ¿De verdad? Al amanecer, Lucía despertó con una quietud profunda
que no había sentido en años. Se quedó unos segundos mirando el techo, escuchando su respiración acompasada, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado un refugio dentro de sí mismo. ¿Y si el peor día de tu vida hubiera sido solo el puente hacia esta paz? Bajó las escaleras con paso lento, sintiendo que la casa también había cambiado, aunque sabía que la verdadera transformación estaba ocurriendo adentro. Preparó un café y lo sostuvo entre las manos, sorprendida por la simpleza del momento. No necesitaba demostrar nada, ni sostener nada, ni esconder nada. Estoy aquí, conmigo, pensó, dejando que esa revelación la abrazara con una ternura casi sagrada. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejó de ser una amenaza y se convirtió en una invitación. Tomó su libreta y salió al balcón, dejando que el aire fresco le rozara el rostro mientras observaba la ciudad despertar. Cada sonido, autos lejanos, pasos apurados, voces tibias, parecía recordarle que la vida siempre sigue, incluso cuando el corazón se rompe. ¿Qué pasaría si entendieras que romperte también te reconstruye? Abrió la libreta y leyó las palabras que había escrito días atrás, y se sorprendió al sentir orgullo. Orgullo por haberse elegido, por haberse sostenido, por haber tenido el valor de escuchar su dolor sin rendirse. Comenzó a escribir una nueva página, esta vez sin miedo a lo que pudiera salir. Y mientras lo hacía, una sonrisa suave apareció en su rostro. Estaba creciendo, no desde la perfección, sino desde la autenticidad. Más tarde, se animó a ordenar cajones que llevaba meses evitando. Entre papeles y recuerdos, encontró fotografías de momentos felices que ahora se veían distintos. No con amargura, sino con honestidad. Comprendió que muchas de esas sonrisas escondían cansancio, silencios y renuncias. ¿Te has preguntado cuántas veces fingiste estar bien para no perder a alguien? Sostuvo una foto entre los dedos y sintió un nudo suave, no de dolor, sino de liberación. Guardó solo lo que aún le hablaba desde el amor, no desde la culpa, y al cerrar la caja final, sintió una ligereza nueva, como si cada objeto liberado hubiera devuelto un trozo de sí que había olvidado reclamar. Por la tarde, salió a caminar sin destino, permitiendo que el cuerpo la guiara. La ciudad tenía otro ritmo, como si todo lo que antes le dolía ahora se sintiera más amable. De pronto, su teléfono vibró. Un mensaje de Diego, corto, sincero, aceptando que necesitaban caminos distintos. Lucía se detuvo bajo la sombra de un árbol, dejando que la noticia la atravesara sin prisa. ¿Qué harías si entendieras que dejar ir también es amar? No sintió rabia ni alivio extremo, solo una calma madura, de esas que llegan después de aprender. Le deseó lo mejor en silencio, no desde la nostalgia, sino desde la gratitud por lo que esa historia le enseñó. Y siguió caminando con la certeza de que su vida no se rompía, se reacomodaba. Al caer la noche, regresó a casa con el corazón en un equilibrio nuevo. Encendió una sola lámpara, dejando que la luz suave llenara la sala con un tono casi espiritual. Se sentó junto a la planta que había comprado y sonrió al ver su pequeño crecimiento. ¿Y si este viaje siempre fue hacia ti misma? Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo en su interior un espacio que antes no existía. Un espacio de paz, de claridad, de identidad recuperada. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mucho más valioso, la voluntad de no volver a perderse.
y mientras la noche la envolvía con un silencio cálido, se permitió pronunciar en voz baja una verdad que sellaba su renacer. Este es mi comienzo.